Bendito seas, poderoso Dios eterno. Alabado seas en las alturas, Padre. En la majestad de las alturas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Dios. Santo, santo eres, Padre. Oh poderoso Rey eterno, nos rendimos ante ti, Padre. Nos acercamos confiados al trono de la gracia mediante Cristo Jesús, Dios, quien hizo la obra redentora en nosotros, por nosotros, para nosotros, Padre. Oh poderoso Dios, gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo a lo largo de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho por nosotros y por lo que harás. Amado Dios, en este momento te pedimos unánime, juntos como hermanos, mi Dios, en esta congregación, en esta casa de estudio y oración, te pedimos, poderoso Rey eterno, que te glorifiques, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de las Escrituras, que seas tú, mi Dios, con poder y para tu gloria, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, mi Señor, al tema que vamos a comenzar a estudiar hoy, a la persona que vamos a comenzar a estudiar hoy, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús, confío en ti, Padre. Confiamos en ti, en que nos darás el entendimiento y abrirás nuestro entendimiento, nuestra comprensión, mi Señor, de la persona que vamos a empezar a estudiar hoy. Que todo sea para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, poderoso, justo y santo Dios. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios les guarde. Una vez más estamos aquí. Siempre hay que repetirlo. Una vez más estamos aquí, en este sitio, para la gloria de Dios, por Él, para Él, y de Él son todas las cosas. Quedó plasmado en la pizarra del último estudio que estábamos haciendo, que se llamaba, o le dimos por nombre, Fe bajo presión. Estudiamos un poco, muy de pasada, la vida de Juan el Bautista, el mayor de los profetas, que dijo Jesucristo. La presentación la hizo el mismo Jesucristo en la clase pasada. Y la clase pasada, Juan el Bautista le hizo una pregunta a Jesucristo. ¿Eres tú el que esperamos o es otro el que ha de venir? Tenemos que esperar a otro. Y Jesucristo le respondió con escritura, con evidencia, pero a fin de cuentas con su persona, con Él, con su persona y su obra. Lo que Él es, lo que Él puede hacer, le manda el mensaje, soy yo. Más allá de eso, el mensaje lo estudiábamos a la luz de la Biblia la semana pasada, es fija tus ojos en mí, Juan, tú que eres el mayor de los profetas, fija tus ojos en mí. Nosotros muchas veces, lamentablemente, pero para la gloria de Dios, somos oidores olvidadizos y muchas veces se nos olvidan las cosas que hemos leído, que hemos oído y que nos han enseñado. Y muchas veces caemos, cuando hay presión, caemos en depresión, en desespero, en angustia, en miedo y en colapso emocional. Todas las últimas 3, 4 clases que hemos venido viendo, los últimos 3, 4 estudios que hemos venido haciendo, porque se nos olvida quién es. ¿Quién es Dios? Yahvé, poderoso ser supremo. ¿Quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Se nos olvidan esas cosas. El día a día, el tropiezo del día a día, el empuje nos viene arrollando el día a día y los quehaceres se nos olvida. Que somos cristianos es porque seguimos a Jesucristo, creemos en Él y Él nos liberó en la cruz, muriendo en esa cruz, teniendo una vida perfecta. Por eso en primera, segunda de Timoteo y en Tito dice, recuérdales. Y lamentablemente somos oidores. Lamentablemente, para la gloria de Dios, somos oidores olvidadizos. Eso nos demuestra en que somos dependientes, no de un pastor, no de una congregación, sino que somos 100% dependientes del Espíritu Santo de Dios, que debería vivir y morar en nosotros, recordándonos todas las cosas. Muchas veces no recordamos todas las cosas porque no leemos todas las cosas. Muchas veces no recordamos todas las cosas porque metemos más información en nuestra cabeza del día a día del mundo, de lo que es el sistema del mundo, y no metemos esta información que es vital para nosotros. El mensaje que Jesucristo le manda a Juan el Bautista es, fija tu mirada en mí. Y en Hebreos 12:2, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, gobernando en los cielos, Señor de señores, Rey de reyes. Muchas veces se nos olvida eso, como le pasó a Juan el Bautista. Estaba bajo presión, aturdido, pero la respuesta de Jesucristo es: soy yo, mira lo que hago. Hoy, con la ayuda de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido, poderoso Dios eterno, vamos a empezar a estudiar para la gloria tuya, mi Señor, a Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios decida. ¿Hasta cuándo? Puede ser hasta que Cristo vuelva. Como dice el pastor Sproul, el doctor Sproul, el maestro Sproul, cuando estudiamos a Jesucristo, tenemos que entender que desafía nuestra comprensión humana, porque tenemos una mente caída, limitada, tenemos una mente muy enfocada a lo terrenal y no en lo celestial, y Jesucristo es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno, el Verbo hecho carne. Desafía nuestra comprensión, y cada vez que estudiemos, cada domingo que estudiemos, cada vez que leamos las Escrituras para estudiar a Jesucristo, amado Padre Celestial Dios, abre nuestro entendimiento, nuestra comprensión, y que nuestro corazón se rinda a lo que dice tu palabra. ¿Por qué? Porque dependemos de Cristo Jesús para su obra de redención. Somos efectivamente. Entonces, y por mucho que pensemos que vamos a hacer el mega estudio, el supremo estudio, jamás le vamos a llegar, nos quedamos cortos, es la palabra. Gracias, Cecilia y Melia. Nos quedamos cortos, porque estamos hablando de Jesucristo. Entonces, por mucho que queramos, siempre vamos a estar por debajo de esa majestad, de esa persona, su obra, quién es Él, cómo es Él, qué es lo que hizo, qué es lo que hace, qué es lo que hará. Jesucristo, el centro del cristianismo. Muchas veces, bueno, leemos en Apocalipsis que el llamado de atención es que hay iglesias que se dicen ser cristianas y no nombran a Jesucristo, sino el puro nombre afuera. Y se nos olvida que el centro de todo es Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Iniciaremos esta, y venía pensando en la semana, quedó eso ahí, vamos a dejarlo porque siempre insisto y digo, es un estudio sistemático que hacemos y todo va como una cadena, un eslabón va con otro, y la clase de fe bajo presión nos está llevando a fijar la mirada en Cristo Jesús, Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Entonces, vamos a empezar a estudiar hoy una serie de estudios de Jesucristo. Podríamos decir Jesucristo puesto los ojos en Él. Sería algo aproximado. Si quisiéramos un título, o sea, muchas veces es complicado una clase o un estudio porque nos enfocamos en un nombre, al título, en el título de la prédica o del estudio, y es complicado poner un título porque solamente el nombre ya es arrollador. Jesucristo, tantos títulos que Él tiene, tantas cosas que Él hace, su obra, su persona, su deidad, su majestad, su poder, su soberanía. Hoy va a ser una especie de introducción a los estudios que vamos a hacer sistemáticos de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hará? ¿Cómo lo hará? Insistimos en lo que acotaba Cecilia, desafían nuestra comprensión. Quedaremos cortos en lo que podamos estudiar aquí acerca de Jesucristo. Su obra, su vida, su persona, su majestad, su señorío, su poder, su deidad, su pasión, su muerte, su nacimiento. Estamos en diciembre, muy apropiado empezar a estudiar a Jesucristo en esta fecha. Su nacimiento, su muerte, su resurrección. Pero de adelantadas digo, como siempre digo, vamos a estudiarlo en base a los versículos que la mayoría de las personas no lee. Que la mayoría de las personas se les olvida que están en la Biblia o que nunca los han leído. Vamos a estudiar Jesucristo al de verdad, al de la Biblia, al que aparece en las Escrituras.
como Él se revela, como Él habla, como el de verdad, al Jesucristo de verdad, no al de la invención del ser humano. Muchas veces decimos, nombramos miles de religiones y decimos que son idólatras, y muchas veces tenemos idolatría en nuestra mente, aun siendo cristianos, porque fabricamos un Jesucristo que no es el de la Biblia, fabricamos un Dios que no es el de la Biblia y adoramos muchas veces a un Dios que no es el de verdad de la Biblia. En este caso, insisto, esta es una introducción que vamos a ver hoy acerca de los estudios que vamos a hacer del Jesucristo de verdad, el de la Biblia. Es fascinante, de verdad es fascinante. Uno lo lee y dice, a veces da temor, rayando en miedo de lo que leemos. Muchas veces no lo comprendemos porque no seguimos un estudio sistemático y muchas veces nos asustamos de lo que ha hecho, de lo que va a hacer. Muchas veces la gente no comprende que ese niño Jesús que ponemos en el pesebre, imagínate por un momento el niño Jesús en el pesebre, Jesucristo, el verbo hecho carne en el pesebre, esos piecitos tan bonitos que vemos en un niño, esos piecitos tan bonitos del niño Jesús fueron diseñados para ser traspasados por un clavo. Se nos olvida eso. Ese es el Cristo de la Biblia. Vamos a leer unos pasajes a manera de introducción. Apocalipsis 6, del 15 al 16. El Cristo de la Biblia, el de verdad. Apocalipsis 6. Dice esto: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y en los montes y decían a los montes, o sea, a las montañas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Lamentablemente la iglesia moderna pone a Jesucristo como solamente en su primera venida, manso y humilde, y que la gente lo va a patear por el resto de la eternidad. Dice Apocalipsis 6:16, la ira del Cordero ha llegado ese día. El Jesucristo, el de verdad, de la Biblia, es el que vamos a estudiar. Dice en Apocalipsis 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El título de propiedad del cosmos entero. Tenía Dios sentado en su trono, Dios Padre. Y vi un ángel fuerte que pronunció a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno hablaba, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, en ningún lado del universo entero del cosmos se conseguía a nadie digno de recibir el título de propiedad de la tierra, del cosmos, del universo, de todo lo que existe. Y Juan dice, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni siquiera de cogerlo, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de los Judá, Jesucristo. Poco a poco iremos estudiando todos estos títulos, todos estos nombres que se le dan. El león de la tribu de Judá, la raíz de la vid, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi que en el medio del trono estaba de pie un cordero como inmolado. Recuerda que en la clase anterior Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y tomó el libro y cantaba un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, no solamente
los de Israel, no solamente los judíos. Ya eso trascendió, porque Cristo Jesús vino a ser, como dice Juan 10, capítulo 10, a ser un solo rebaño, un pueblo que no era su pueblo, nosotros, que no somos judíos. Apocalipsis 1, me gusta Apocalipsis, la gente le tiene miedo leer el libro del Apocalipsis porque nos metieron mucho miedo. Yo me acuerdo que en Venevisión pasaban el Apocalipsis en el año 1999 y ponían una serie de locuras que no tenía nada que ver con la Biblia, pero decían en esa serie el Apocalipsis. Y era que el mundo se iba a acabar principalmente. Llegará el momento, pero pasaremos a la eternidad. Hay quienes serán a una eternidad en el infierno y otras que se pasarán su eternidad en los cielos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1, dice Juan, no el Bautista, el apóstol Juan, dice que estaba yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, el principio, yo soy la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Mirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardi, en Filadelfia y en la Odisea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz de que hablaba conmigo. Y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de esos 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa larga hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, y su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como de estruendo de muchas aguas. Su rostro era como el sol al pleno resplandor a mediodía. Fascinante Jesucristo como lo describe Juan en Apocalipsis. Hay pasajes potentes, que desafían de verdad la comprensión y lo ponen a uno a pensar, ¿soy cristiano, sí o no? Lo ponen a uno a pensar, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el hecho de estar en una iglesia? ¿Qué es la iglesia? Por lo menos Colosenses 1, del 15 al 20 dice, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el Dios invisible, vemos a Jesucristo y lo vemos a Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las tangibles, las que podemos ver, y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Jesucristo, no es el pastor, no son los ancianos, no son los hermanos, no es el grupo de adoración, no es el que toca el piano, no es el maestro que lee la Biblia, no es el que se para aquí a predicar. Él, Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo el que tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Jesucristo, Jesucristo. Es Él es el centro. Cristo Jesús, alabado sea, poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Perdónanos, mi Dios, a veces porque olvidamos que eres tú. Otro pasaje acerca de Jesucristo. Recordemos que este es mero introducción a la serie de estudios que vamos a hacer de Jesucristo. Hebreos 1. Hebreos 1, potente. Dios, Yahvé, Dios, Yahvé. Comienza, Hebreos 1 dice, Dios, coma, habiendo hablado muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, recuerde que Dios habla a través de la naturaleza, de la zarza ardiendo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que una burra habló de muchas maneras, habló muchas veces, en otros tiempos, a los padres por los profetas, antes que llegara Jesucristo, habló por muchos profetas antes, en otros tiempos. En estos tiempos postreros, o sea, después que se usaban a profetas para decir la palabra del Señor, para dar revelaciones al pueblo de Dios, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Punto final. Lo que dijo Jesucristo es el sello de toda la profecía. Lo que se revela en Apocalipsis es el sello de... Ya no hay más. Ya no hay más profecía. Dios habló definitivamente por Cristo Jesús. En estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo entero, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está Dios, y es el resplandor de Dios. Él es la gloria de Dios reflejada. El cual, siendo el resplandor de su gloria, aquí viene, la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. O sea que si queremos ver a Yahvé, el poderoso Yahvé, Jehová, vemos a Jesucristo, porque son lo mismo. Es aquí donde entra la comprensión humana, empieza a patinar un poquito. Es donde la comprensión humana empieza a patinar. Y tenemos que meter el 4x4, que no es nuestro, sino del Espíritu Santo de Dios, que pedimos, poderoso Dios supremo, que abra nuestro entendimiento y nuestra comprensión a la persona de Cristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que existe, además de ser creado por Cristo Jesús, subsiste es porque Él lo sustenta. Subsistimos, no solamente llegamos a nacer, sino que subsistimos es porque Él nos sustenta. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Él mismo, por medio de sí mismo, el autor y conformador de nuestra fe, Él mismo, por Él mismo, hizo la obra de la redención, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se sentó, lo que veíamos en Apocalipsis, capítulo 5, y se sentó en la diestra de la majestad de las alturas. Dios Padre, Jesucristo. Recuerde que siempre cuando nos referimos a alguien, no, Él es la mano derecha. No sé quién sí, pero Él es la mano derecha. Es el puesto de mayor confianza en un gobierno. Y gobierna todas las cosas, Cristo Jesús. Hecho tanto superior a los ángeles, como por cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? Lo que muchos cristianos lamentablemente hoy día fallamos y fallan. Cristianos, iglesias, congregaciones, que si creemos en Jesucristo no es solamente creer en Él. El nombre que está sobre todo nombre.
Señor Jesucristo. Si Jesucristo es tu Salvador, tiene que ser tu Señor. No es solamente yo creo en Jesús que me salvó. Sí, ¿dónde está el señorío de Dios en tu vida? Porque tu Señor, si tú crees que Él te redimió de tus pecados, si tú crees que Él te redimió de una muerte eterna, si tú crees que su resurrección acabó con la muerte y entraremos a la vida eterna mediante la obra de Jesucristo, estaremos adorando a Dios en la altura, la Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Tu Señor dice que hay una conducta que tienes que abandonar. El Señor Jesucristo, no Eric, no el pastor, no el hermano en Cristo que anda señalando a la gente. Es nuestro Señor Jesucristo que lo dice. El Jesucristo de verdad es el que estamos estudiando. El que las iglesias le temen, incluso cuando hay iglesias que se hacen llamar cristianas. Le temen al señorío de Jesucristo. Por eso en una de las cartas a las iglesias en el Apocalipsis dice que le dieron la vuelta a eso. Dice, yo conozco tu nombre y te haces llamar que eres hijo mío. Y estoy a la puerta y yo no estoy dentro de esa iglesia, aunque tienes mi nombre. Lo estudiaremos más adelante. Si Hebreo nos hizo vibrar, mira, si los capítulos de Apocalipsis nos hicieron vibrar, si Colosense nos hizo tambalear, si Hebreo nos hizo patinar nuestra comprensión humana, ahora estamos entrando, vamos a entrar donde de verdad se desafía toda nuestra comprensión. Porque queremos ir al principio. Comenzamos por Apocalipsis, venimos hablando de las cosas que ha hecho Jesucristo, muy poco, porque es una introducción que hacemos a la vida, la obra y a la majestad de Cristo Jesús. Vamos a leer de verdad un fragmento, porque queremos, cuando hablamos de alguien, decimos, ¿cuándo nació? Es mi esposa Indira. Ella es mi esposa Indira. Sí, ¿cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Quién es ella? ¿Cuáles son sus padres? ¿Cuál es su vida? ¿Qué estudió? ¿Qué es lo que más le gusta? Cuando hablo de mi esposa, cuando hablo de mis hijos, digo, él es Elías, él es Estéfano, o ella es Indira Cecilia, o ella es María Ángela. Sí, ¿qué edad tienen? ¿Qué han hecho? ¿Dónde nacieron? Y queremos ir a un principio. Cuando hablamos de una persona, estamos hablando de la persona de Cristo Jesús. Dice Juan, Padre amado, te pido, poderoso Rey eterno, la ayuda de tu Espíritu Santo una vez más, Padre. Clamo a ti, clamamos a ti, mi Señor, Dios Todopoderoso, para que seas tú, Padre, guiándonos a través de la Escritura. Que seas tú que encienda nuestro corazón, Padre, y nos dé la comprensión, la rendición y la comprensión, mi Dios, a lo que dice tu palabra. En el principio era el Verbo, en el principio. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y entramos a uno de los temas más supremamente importantes. Porque Jesucristo, si tú dices que es tu Señor, porque decimos que es nuestro Salvador, tenemos que reconocer que Jesucristo es Dios. Muchas personas dicen, Jesús vino a la tierra y murió, sí, pero no es Dios. Bíblicamente, estos son dos versículos que nos hacen de verdad, desafían nuestra mente. En el principio era el Verbo, la palabra de Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios.
Si creemos en Jesucristo, el de verdad de la Biblia, decimos que somos cristianos y decimos que Jesucristo es nuestro Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a Cristo Jesús a morir y a pagar por nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me salvó por su obra. Sí. ¿Lo estás reconociendo como el Señor de tu vida? ¿Lo estamos reconociendo como el Señor de nuestra vida? Es la pregunta. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Estamos aceptando, reconociendo, comprendiendo que Jesucristo es Dios. Estudios antes atrás decíamos que Jehová, el Señor, Jehová uno es. Y eso deriva a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo, Señor, Dios y Salvador. Principalmente eso. Hay muchísimos otros títulos que iremos estudiando poco a poco. Continúo con el muy pequeñísimo pasaje bíblico. Son 5 versículos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice Juan, reafirmando lo que está haciendo. Sabemos, gracias a las Escrituras, que Dios es eterno, y lo que es eterno no ha tenido un principio, y lo que no tiene un principio es porque tiene vida en sí mismo. Eso nos lleva a un término aceidad. Muy complicado el término, sí. Es necesario que lo estudiemos, muy necesario. Porque ¿cómo no va a tener un principio si la Biblia dice que en el principio no? Que en el principio, en la eternidad, durante toda la eternidad, teniendo vida dentro de sí mismo, aceidad, dice, ahí el verbo era con Dios. Y no solamente que estaba con Dios, sino que era Dios, Jesucristo. Juan dice, Juan 5:24, del 24 en adelante. De cierto os digo, este es Jesucristo hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Por cuanto el Padre, que tiene vida dentro de sí mismo, eso es aceidad. Eso, esto es Juan, aceidad, referencia, Juan 5:26. 5:26. Esto es aceidad. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre, Dios Padre, tiene vida en sí mismo, nosotros dependemos no solamente del oxígeno, dependemos de pulmones que procesan ese oxígeno, dependemos de un corazón que bombea sangre, no solamente que late y bombee sangre, sino que esa sangre, que ese oxígeno y esa sangre pasen por nuestro cerebro y que ese cerebro procese toda esa combustión y manda electricidad. Eso nos hace movernos, entender. Manda señales a los ojos reciben una señal, una visión de algo, entra a nuestro cerebro. Hay todo un mecanismo, por así decirlo. Más allá de todo eso, podemos tener, pero necesitamos de los árboles que producen el oxígeno, necesitamos del sol que le dan vida a los árboles, hay la fotosíntesis, además del sol necesitamos la noche para poder descansar, pero además del sol necesitamos a alguien que haya creado ese sol. Al fin y al cabo necesitamos de alguien que tiene vida dentro de sí mismo
para poder nosotros existir. Dios, mis queridos hermanos, Dios no necesita de nadie. Él tiene vida dentro de sí mismo. Dios, a diferencia de nosotros, no necesita de nadie. Un niño recién nacido necesita una mamá que lo tenga, pero esa mamá a su vez nació de una mamá y esa mamá nació de una mamá hasta que tuvo que haber llegado al principio de algo, de que alguien creara a la mujer, Dios, Jehová, para que pudiera engendrar hijos. Nosotros necesitamos del Señor, pero no necesita de nadie. Él tiene vida dentro de él. Ahí nuestra comprensión. No, Señor. Ese es el error de la iglesia. Ese es el error que estamos estudiando. No, Señor. Error. Le voy a poner una tarea. Yo necesito que usted me explique el domingo que viene. De verdad, lo estoy diciendo muy en serio. Necesito que usted me explique a la luz de la Biblia eso que me acaba de decir. ¿Oyó? Él es autoexistente, él no necesita de nada. La seidad, leo el versículo otra vez. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, Él no necesita de nada. Esa es la mentira que nos metió en la cabeza, que Dios nos necesita a nosotros. Mentira. Va a necesitar Dios crear. Y aquí es donde se pone interesante el estudio de lo que es Dios, Padre y Espíritu Santo. Y a lo que nos va a llevar al Cristo, el de verdad, al Dios de verdad. Dios, estando solo en la eternidad, antes de que el cosmos existiera, decimos que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Omnisciente, omnipresente. Y que no tiene que ir a ver las cosas, porque eso sería adivinación. Él sabe las cosas antes que sucedan. Dios hay un momento antes de la creación del universo que no es que no había nada, estaba Dios solo viviendo él. Él, vida dentro de sí mismo. Cuando Dios decide crear a través de su palabra, que es Jesucristo, cuando Él habla, mi estimada hermana Cecilia, Él no habla al universo, se desprende algo de Él, que es su palabra, y empieza a crear cosas. En ese momento, ya Él sabe lo que iba a pasar en el Edén. Ya Él sabe todos los pecados que yo, Eric Gómez, iba a cometer. Va a necesitar Dios crear a un ser humano porque necesita de su amor. ¡Falso! Ese es el punto. No, es mentira. Eso es mentira. No, Señor. No, eso es mentira. Por gran amor que nos amó. Juan 3:16, eso era. Por el gran amor que nos amó, por amor a su nombre. Bueno, es que él no necesita nada, es el punto. No, Señor. Entonces es un Dios dependiente. No, pero es que es lo que nos han es el error que nos han metido en la cabeza. Entonces pensamos que Dios necesita algo. Claro, él puede solo, pero por amor, ¿entiendes? No. Por amor. Eso es diferente a lo que me dijo al principio. Él puede solo. Yo no lo digo, puede solo, no necesita de nuestra fuerza, porque no tenemos en verdad. ¿Correcto? Pero él no ama y él necesita. No necesita, no. No necesita. No necesita. No, él nos creó para su gloria, que es diferente. Pero es para su gloria. No necesita de nosotros, ¿verdad? Le estoy poniendo una tarea. Yo necesito que usted me explique eso con base bíblica, dónde aparece eso. Y es el error de la iglesia, suegra. Porque entonces le venden. Y he aquí el error. Y esta es la importancia del estudio de la Biblia. Le venden a una persona que forma parte de un ministerio. Vamos a hablar específicamente del ministerio de adoración. Hermano, necesitamos que usted toque, porque Dios necesita que usted cante. Dios necesita de su aporte económico. Dios no necesita eso. Es lo que usted me está diciendo. Dios no necesita nada.
¿Dios necesita algo, sí o no? Correcto. No, ahí está, no puede contradecirse. No, es que nos necesita. Al momento, cuando el Dios de la Biblia, con todos los términos que Dios puede hablarnos a través de sus escrituras, por amor, pero por amor de Él para nosotros. No, espera, error. Ahí entramos en el error. No, pero es la necesidad. El error está en decir que nos necesita. No nos necesita. No, señor. Cecilia y Belia, cuando el Dios de la Biblia se revela, y es el error que caemos, por eso entonces la iglesia, lastimosamente, y me da lástima de verdad delante de los ojos, yo lo estoy diciendo, porque anoche teníamos una conversación en la mesa, caemos en errores por esa falla de la doctrina, por esa falla de la comprensión de la Biblia. Y hacemos cosas que no son, pensando que Dios necesita eso. Ahora sí me entiende. Pero ¿se va de dónde? Se va de una iglesia. Pero se va de una iglesia. Sí, pero es por el problema surge en la iglesia. Pero el problema ocurre en la iglesia. Nosotros necesitamos de eso, pero Él no nos necesita a nosotros. No, Señor, lo lamento. Cecilia y Belia no la necesita. Dios no la necesita usted. No, pero es que, ¿cómo la va a desechar? Entonces la muerte de Jesucristo es de mentira. ¿Se está dando cuenta dónde nos está llevando? No, Señor. Voy a borrar esto, no lo quería borrar, pero no podemos seguir avanzando porque de esto se trata el tema. De esto se trata. De esto se trata el tema. Cuando el Dios que aparece en la Biblia, esto va a ser muy feo porque yo no tengo pulso para hacer un círculo, pero el Dios que aparece en la Biblia, vamos a decir que eso es un círculo perfecto, que no es. El Dios que aparece en la Biblia no se compone de partes. ¿Cómo es eso? Necesitamos entender esto. ¿Cómo es eso? No se compone de partes. Bueno. Amor. ¿Qué más tiene Dios? Todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve. Aceidad, que era lo que estamos viendo ahorita, que esto es vida en sí mismo. ¿Qué más podemos decir de Dios? Soberanía, soberano, santidad, esto es por 3. ¿Qué más podemos decir de Dios? ¿Qué cosas que no sepamos? Eterno, faltaría espacio. Vamos a suponer que aquí es otra rayita. Eterno, inmutable. ¿Qué más podemos decir? Que nos venga a la mente. Vamos a continuar porque entonces no pararíamos. Cuando quitamos una pieza, porque hay gente que ve que Dios... aquí faltó uno muy importante. Porque Jesucristo nos está salvando de la ira venidera. Dios tiene ira. Cuando quitamos una pieza de eso, ya no hablamos del Dios de verdad. Ya no hablamos del Dios que aparece en la Biblia. Cuando quitamos una pieza de ahí. Lo más curioso del caso es que Dios no se compone de partes,
Es que todo eso es Dios. Por eso, cuando lamentablemente, y digo lamentablemente de verdad, que es lamentable, cuando la iglesia moderna dice que Dios es solo amor, ¿dónde está todo lo otro? Si quitamos la aceidad es que no necesita nada. Porque entonces, si Dios nos necesita a nosotros, no pudo haber existido. Porque si nosotros no existíamos cuando Él ya existía, ¿cómo nos va a necesitar a nosotros si nosotros no existíamos cuando Él ya existía? No, es que no es necesidad. No, suegra, lo que pasa es que está. Es nuestra necesidad hacia Él. En determinado momento afectivo, puede ser por un duelo, puede ser por un divorcio, puede ser por un fracaso económico, puede ser por una enfermedad. Estamos en un hueco y en ese hueco sentimos que Dios nos ama y nos necesita. No, ahí está el error. No, señor. Juan 3:16 es sí porque sí. Yo sí necesito que usted entienda una cosa. El error está en que nosotros sí necesitamos. Usted tiene un buen argumento en eso. Eso está sólido. Eso es sólido, bíblicamente sólido, lo que usted está diciendo. Nosotros necesitamos porque caemos en un hueco. Mi marido me pegaba, me montó los cachos, se fue, me dejó con 2 hijos, me quitó la casa, quedé durmiendo en la calle. Me sentía como la basura de la basura en la basura. Abrieron un hueco hondo y profundo y allí en lo más profundo del todo me tiraron a mí y yo estaba en la oscuridad deseando morirme. Eso es la verdad del ser humano. Y Dios, por el gran amor que nos amó, mandó a quienes estamos estudiando hoy, a Jesucristo. A Jesucristo, para poder expresar ese amor de Dios, lo expresó a través de Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos de ese amor de Cristo Jesús. Nosotros. Ahí, en nosotros hay una necesidad de servirle a Dios. Pero no es porque Él nos necesita. Porque Él tiene vida en sí mismo y no necesita nada. Él es Dios. Cuando tratamos de meter algo aquí, según nuestros términos, ya ahí está el error. Y entonces por eso lamentablemente vemos que hay personas, hay pastores, hay congregaciones, hay derivaciones de religiosas que dicen, Dios nos necesita. Eso es, ajá. Todos somos cristianos. Sí, vamos bien. No, pero es que la palabra necesita no cabe ahí. Ahí estás dependiendo, suegra. Ahí estamos metiendo, Cecilia y Belia, estamos metiendo algo que no es bíblico. Y estamos disfrazando el evangelio con una necesidad que Dios tiene que no tiene. Entonces vendemos es que Dios necesita al ser humano. Dios no necesita al ser humano. Lo ama, que es diferente. Es más profundo decir que Dios te ama que te necesita. ¿Me está entendiendo? Es más profundo entender, mi querido hermano, mi hermana, es más profundo decir que Dios me ama. O sea, es más profundo que Dios me ame que me necesite. Ese es el punto. Y nos han metido, nos las han colado, lamentablemente, que nos necesita. Mentira. Dios nos ama, que es más poder. Porque Él no necesita nada. Es más poderoso entender que Dios no nos necesita, sino que nos ama. ¿Por qué? Porque el ser humano escupió la cara de Dios cuando en Génesis 3 Dios le da una pequeña orden. No, lo que pasa es que Dios no nos necesita. Error. Es lamentable, pero es cierto. Es más importante, es más determinante para la vida de un siervo del Señor
decir, Dios me amó tanto. Dios me amó tanto a mí, a este ser que está aquí. Dios me amó tanto que envió a Cristo Jesús para pagar por mis pecados. Y no me necesita. Él no me necesita, pero me ama tanto que mandó a Jesucristo a morir por mí. Es que no se lo puedo. No, pero es que lo hay que vivir que Dios me ama. Pero Dios no me necesita. No me necesita, no nos necesita. Tiene una tarea para el domingo que viene. Tiene una tarea. Es más importante entender, y por eso es que juegan con las personas cristianas, lamentablemente. Y digo lamentable con dolor, es lamentablemente. Porque te venden que Dios te necesita. Dios necesita, hay cosas que no puedo decir en vivo, ni en un púlpito. Pero es que Dios no necesita nada. Claro, lo tiene todo, pero aún teniéndolo todo por amor, Él quiere que te sientas necesario y útil. No. Él no quiere Dios. No, es que el error lo tiene usted. El error lo tiene usted, suegra. Mire, Cecilia Isbelia, con dolor le digo que tiene un error. Y tiene un error. Y por eso es que lamentablemente, recuerde la conversación que tuvimos anoche en la mesa, lamentablemente caemos en eso que nos hacen hacer personas pensando que Dios necesita. Dios no lo necesita, suegra. Lo deja ahí, no importa lo que le pase. Suegra, tiene un error de concepto, pero de esto se trata el estudio. Porque por eso vemos que iglesias juegan con las personas. Dios no nos necesita, suegra. No existía nada. No existía nada. Estaba Dios viviendo con aceidad propia. Él tiene poder dentro de sí mismo para vivir. No necesita nada. Cuando Él decide crear, lo hace por soberanía, porque Él le da la gana, sabiendo todo el desastre que va a ocurrir, creando a los seres humanos. Y por amor, envía a Jesucristo. Viene el punto, la predicación. Lo que pasa es que no le voy a hacer la tarea. Yo necesito que usted la haga. El error que hay dentro de su argumento, que todos estamos claros hasta el punto que mete esta palabra donde no debe, es que Dios no nos necesita, suegra. No nos necesita. Y de esto se trata. Por esto esa casa se llama Casa de Oración Estudio Bíblico. ¿Por qué? Porque vamos a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que rendirnos a lo que dice la palabra de Dios. Repito una vez más, Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Punto final, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, por cuanto heredó el más excelente nombre. Señor, borramos lo que teníamos antes. Señor, todo lo que Dios había dicho antiguamente, selló cualquier profecía, cualquier revelación, la selló, punto final lo puso con Jesucristo. Y Jesucristo, la palabra final de Dios, lo revela en el Apocalipsis. No existe, no existirá, no habrá persona, un ser, no existirá
un pastor, no existe un hermano en Cristo, ni el más grande de los más, ni Juan el Bautista, que dijo Jesucristo en la clase pasada, que es el mayor de todos los profetas, no era ni siquiera digno de desatar, dice en el original, que no era digno ni siquiera de hacer el intento de agacharse y doblarse para intentar desatar su sandalia. Jesucristo, la imagen visible del Señor. Jesucristo, el verbo hecho carne. Jesucristo. Voy a adelantar algo de las cosas que vamos a estudiar más adelante. Esto es una introducción, muy buena la introducción, de verdad, la clase de hoy. Jesucristo. Pongo esto aquí porque no la vamos a borrar, esa palabra. Jesucristo. Un ser con dos naturalezas. Jesús, si lo que hemos hablado nos puso loco a patinar, esto va a ser 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo, el Señor de señores, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que murió en la cruz. Si murió es porque era hombre, pero si hizo el universo era porque era Dios. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. No podemos decir que era mitad y mitad porque es 100%. Son dos naturalezas dentro de un ser. Son dos naturalezas dentro de un ser. Es 100% hombre, pero es 100% Dios. Esta es, yo creo que una de las cosas, o sea, lo más alto, lo más importante de lo importante. Jesucristo, su obra, su persona. ¿Quién es Él? Porque nos decimos que somos cristianos. Es el Señor de nuestras vidas. Lo reconocemos como Dios, de verdad nuestro Salvador. Su obra, su vida, su persona, su majestad, su soberanía, su ira, porque si Jesucristo es Dios, comparte los atributos que solamente son exclusivos de Dios. Santidad, soberanía. Amado Padre Celestial Dios, te damos las gracias por este día, mi Señor. Te damos las gracias, mi Dios, por haberte revelado en las Escrituras. Amado Dios, te pido personalmente, Padre, en este momento, mi Señor, delante de tus ojos, mediante tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, mi Señor Dios Todopoderoso, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra comprensión a lo que tú eres, Padre, a cómo tú eres, mi Dios, a cómo te revelas en las Escrituras. Oh, ya ve, Dios Todopoderoso, que seas tú quien hable en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo sea para tu gloria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Santo, santo, santo eres. Glorifícate en esta casa de oración, estudio bíblico, glorifícate en nuestras vidas, Padre. Y que seas tú quien haga arder nuestros corazones con tu Espíritu Santo, para tu gloria, Dios. En Cristo Jesús. Amén.